que agradecido contigo, Néstor, por la invitación. De verdad que me parece excelente esta iniciativa de aprovechar el tiempo que vamos a estar aquí en casa y que bueno, que todos los profesionales que vamos a estar aquí también, pues aprovechando la cuarentena, pues tomemos este tiempo de crecimiento y de desarrollarnos para que cuando todo esto cambie, pues ya seamos mejores. Bueno, como ya todos saben, vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos actualizados en cirugía apical. Eh, Tenemos que tomar en cuenta, antes de empezar a hablar de esto, que este es un procedimiento que nosotros tenemos que ir de la mano con el endodoncista, ya que él va a ser el principal precursor pues, de diagnosticar a este paciente y de tomar las riendas de dicho tratamiento, ¿no? Pero antes de empezar a entrar en el tema, tenemos que definir qué es la apicectomía, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que este es un procedimiento que va a tener tres pautas que van a ser clave en el desarrollo de este tratamiento quirúrgico, que va a ser la apicectomía propiamente dicha, que es la remoción de la porción apical, de ese tercio apical de la raíz del diente que se va a tratar, la remoción o legrado o curetaje de la lesión que está asociada a ese ápice y la obturación retrógrada que se tiene que realizar. El objetivo de este procedimiento es tratar de hacer la obturación de todo ese delta que se encuentra en el ápice radicular, ya que es a través de esos canales que no se pueden obturar por vía ortógrada, que por donde van a filtrarse la mayoría de las bacterias que van a producir esa sintomatología dolorosa o de esa imagen que vamos a conseguir esa imagen radiolúcida que vamos a conseguir en el ápice de nuestro diente. Entonces, obviamente, un paciente no va a llegar a nosotros de manera espontánea diciendo que, bueno, ya me hicieron un tratamiento de conducto, me molesta, necesito una cirugía apical. No, generalmente este paciente ya viene diagnosticado y referido de un endodoncista. ¿Okay? Nosotros, obviamente, como cirujanos, siempre tenemos que hacer un énfasis en la historia clínica, en la anamnesis, ya que a través de esta serie de preguntas que vamos a realizar, pues nosotros podemos evaluar si el paciente presenta algún tipo de lesión o de enfermedad sistémica que nos pueda comprometer el resultado del procedimiento quirúrgico. Obviamente, siempre tenemos que tener a la mano exámenes paraclínicos como exámenes de laboratorio. En alguna literatura se describe que tenemos que hacer toda la batería de exámenes, tiempos de población, hematología, glicemia, urea, pero por lo menos en mi caso, yo no mando a hacer toda la batería completa de exámenes. Los exámenes van a depender de la anamnesis. Pero si estamos ante un paciente que es sano, que es ASA1, que no refiere a ningún tipo de enfermedad, yo mando a hacer hematología completa y si el paciente tiene más de 40 años, lo complemento con una glicemia, con un examen de glicemia. Una vez que nosotros hayamos hecho nuestra evaluación y diagnóstico, es cuando nosotros vamos a discutir con el paciente toda la cartilla de las opciones de tratamiento que nosotros tenemos a la mano, porque muchos pacientes también se preguntan, pero ¿y si me sacan la muela y me colocan un implante? Nosotros tenemos que entender también que a pesar de que a nosotros nos encanta operar, nos gusta mucho hacer cirugía, este es un procedimiento que se tiene que dejar como última opción. Siempre después del retratamiento tiene que haber algo del tratamiento inicial de manera ortógrada. Tenemos que tomar en cuenta que esto es ya paliativo para tratar de mantener el mayor tiempo el órgano dental en boca. ¿Okay? Hay pacientes que, bueno, no prefieren tratar de mantener su órgano dental en su cavidad bucal y, bueno, esta es una opción de tratamiento que es bastante accesible, además de que tiene muy buen pronóstico. Entonces, todo eso también va a depender de qué condiciones se encuentra el diente que vamos a tratar. Hablando de nuestras habilidades quirúrgicas, también de la destreza del endodoncista, que es el encargado de hacer lo que es la desobturación y la obturación a retro. Cómo está el hueso que rodea ese diente, si el diente no posee ningún tipo de enfermedad periodontal, no tiene ninguna lesión de furca, y también de los materiales que dispongamos en nuestra consulta. Obviamente, para este tipo de tratamiento tenemos que contar sí o sí con nuestros estudios imagenológicos,
bien sea radiografía periapical convencional o con radiovisiógrafo, siempre, por lo menos en mis protocolos, está el uso de radiografía panorámica, porque a pesar de que nosotros vamos a trabajar un órgano dental, siempre tenemos que descartar pues la aparición de algún tipo de lesión o patología en cualquier zona de la cavidad bucal. Ahorita pues se está usando también como método diagnóstico y predictivo en cuanto al pronóstico del tratamiento, pues las tomografías con BIM, ya que en los molares inferiores, sobre todo en los primeros molares inferiores, vamos a conseguir variaciones anatómicas en cuanto a raíces accesorias, ya que estos nos pueden producir el motivo de consulta o el motivo de la realización del tratamiento. Entonces, a través de la tomografía, nosotros podemos evaluar no solamente la cantidad de raíces que tenga este órgano dental, sino también el grado de curvatura que ésta posea. Y de hecho ya existe hasta una clasificación que, dependiendo de dónde se localiza esa curvatura y de cuántas curvaturas tenga esas raíces, pues nos va a comprometer el pronóstico del tratamiento. Bueno, para nadie es un secreto que, bueno, el motivo de consulta inicial o el motivo de la etiología de este tipo de, pues, la carie dental, que cuando los microorganismos viajan a través de los canales pulpares, pues va a llegar hasta el lápice, y es aquí en el lápice como tal donde se encuentra este delta apical, que es el que vamos a remover mediante el procedimiento quirúrgico. Una vez que las bacterias han invadido o han colonizado ese espacio periodontal y han producido lo que se llama una periodontitis apical, es cuando va a desarrollarse y se van a liberar ciertos mediadores de la inflamación, y va a haber una infiltración de citoquinas a través de macrófagos y leucocitos, que son los que van a producir un ambiente propicio para producir una hipoxia a esos osteocitos, que son los que van a inducir una apoptosis, y obviamente por esta apoptosis no van a trabajar, no van a producir ese recambio óseo que tiene que existir, y es lo que nos va a formar esa imagen apical. La infección intraradicular, pues, bien sea primaria o secundaria, va a estar delimitado por el tipo de bacterias que se encuentran en estas zonas, que cuando hablamos de infección intraradicular primaria, estamos hablando de que hay una invasión o una colonización de bacterias propias de la carie, ¿okay?, que se encuentra en la cavidad bucal, bien sea gran positivos o gran negativos, teniendo como gran negativos las prebotelas, treponemas o fusobacterium. Y ya cuando hablamos de infecciones intraradiculares secundarias, ya es cuando existe la presencia del Streptococcus fecalis, que son los que, por alguna deficiencia en la esterilización del instrumental que se utiliza para hacer el trabajo intraradicular, pues inocula este tipo de bacterias, y es lo que nos va a dar esa imagen apical. Otra de las causas que podemos encontrarnos en cuanto a las fallas de un tratamiento endodóntico puede ser factores biológicos o factores técnicos. En cuanto a los factores biológicos, puede ser que la etiología, la persistencia de esa imagen apical no sea de etiología inflamatoria. Puede ser que estemos frente a otro tipo de patología, o que simplemente el tratamiento endodóntico pues no tuvo un buen sellado tridimensional dentro de los canales radiculares. Y en cuanto a los factores técnicos, ya estamos hablando más que todo de la destreza del endodoncista, del especialista que está realizando el tratamiento endodóntico, donde nos podemos conseguir pues que hay una sobreobturación del material obturador, que generalmente, dependiendo de la cantidad, pues no presenta ninguna sintomatología. Y bueno, ahí lo ideal es hacer controles radiográficos, pero cuando se sobrepasa con bastante material, pues sí tiende a producir algún tipo de sintomatología, también dependiendo de la zona donde estemos trabajando, porque puede invadir de algunos espacios anatómicos, como el seno maxilar, o que también nos puede producir cercanía hacia el nervio dental inferior. Otra también de los factores técnicos que pasa con mucha frecuencia es la fractura o la ruptura de algún instrumental en el lápice, disculpen, que también nos puede causar pues la inoculación de bacterias y producir esa imagen apical y la sintomatología. Como ya dijimos, este es un procedimiento que no se realiza de primera instancia, siempre es como el último, la última opción pues para tratar de preservar el diente en boca.
Pero va a tener sus indicaciones. Obviamente, cuando tenemos lesiones persistentes luego de un tratamiento de manera ortógrada o instrumentos fracturados, o que tengamos curvas apicales muy complejas o calcificación dentro de los canales radiculares, pues ahí obviamente está indicada la cirugía apical. También cuando luego de la colocación de una corona, en un diente no vital que tenga un perno de metal colado o de fibra de vidrio y no queremos tocar esa restauración, pues también está indicada la cirugía apical. Obviamente tenemos muchas contraindicaciones que las vamos a ir dilucidando en el momento que nosotros vamos a profundizando en la anamnesis del paciente, y hay ciertas condiciones que vamos a tener para evitar hacer este tipo de tratamientos, como son zonas de difícil acceso, pacientes que estén sistémicamente comprometidos, inmunosuprimidos, o que estén tomando a larga data cualquier antirresortivo o inmunomodulador que nos pueda comprometer el pronóstico del tratamiento. Cuando nosotros estamos planificando el procedimiento quirúrgico, tenemos que tomar en cuenta también la zona donde vamos a trabajar, ya que de esto va a depender el tipo de abordaje que vamos a tener. Y también tenemos que estar preparados para las complicaciones que se nos puedan presentar. Cuando hacemos una comunicación bucosinusal o cuando hacemos alguna abordaje palatino, ya ahí nosotros tenemos que estar preparados para poder resolver cualquier tipo de complicación, bien sea un sangrado o la comunicación bucosinusal que ya hablamos anteriormente, o también la cercanía del nervio dentario inferior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también nos va a ayudar al pronóstico de este tipo de tratamiento? Tenemos una clasificación quirúrgica para este tipo de abordaje. Tenemos la clase A, que se hace más que todo en órganos dentarios que no presentan ningún tipo de imagen apical, pero que sí presentan dolor, tienen una sintomatología dolorosa. En ese paciente, solamente para tratar la sintomatología dolorosa, pues se puede estar indicado el tratamiento. Las clase B, que son lesiones apicales, ya hay un leve ensanchamiento del ligamento periodontal y aún persiste la sintomatología dolorosa, ahí también tenemos indicación de hacer el tratamiento. Las clases C ya son lesiones apicales que ya están abarcando 2/3 de la raíz. Ya cuando hablamos de clase D y clase E es cuando ya estamos frente no solamente a la imagen apical, sino que ya tenemos bolsas periodontales profundas que nos van a comprometer la estabilidad del órgano dental. Y cuando ya hablamos de clase F, pues que ya no tenemos ningún tipo de pared vestibular, pero el diente no tiene ningún tipo de movilidad. Cuando el diente no tiene ningún tipo de movilidad, se puede hacer el procedimiento quirúrgico y ya se tiene que ir pensando en la regeneración de ese hueso que se perdió, bien sea con injerto óseo, en conjunto con PRF y membrana, para poder restituir la estabilidad de ese órgano dental. Una vez nosotros ya hemos planificado, pues tenemos a la mano muchísimos colgajos, los cuales nosotros podemos abordar este procedimiento. Tenemos el triangular de base papilar, que son colgajos que nos pueden dar una buena visión, no nos compromete tanto los tejidos periodontales. Particularmente, a mí me gusta mucho el colgajo de Oshvan Yukbek, porque es un colgajo que no toca los papilas. Ahí los periodoncistas nos da siempre las gracias porque no tocamos nada ni de espacio biológico, y es muy útil cuando estamos en pacientes que ya tienen coronas adaptadas o carillas. Entonces no tocamos la terminación de ninguno de esas restauraciones estéticas o funcionales. El colgajo semilunar o de Parson es un colgajo que yo particularmente no lo utilizo porque siento que me limita. Si necesito hacer alguna osteotomía más amplia, pues no me va a permitir modificar el colgajo. El colgajo de Newman trapezoidal, que es un colgajo que nos da una visión bastante amplia. Eso sí, ahí sí vamos a tocar papilas, ya que vamos a hacer colgajos envolventes a través de
los órganos dentales, levantando el colgajo con todo y las papilas. Y el colgajo para la preservación papilar, pues es muy bueno porque no nos metemos con los tejidos periodontales, pero me pasa lo mismo que en el colgajo semilunar, pues no me da muy buen acceso hacia donde queremos hacer el procedimiento. Y si necesito hacer algún tipo de modificación o osteotomía más amplia, pues no me lo va a permitir. Perdón. Una vez nosotros ya tenemos nuestro colgajo elevado, ya tenemos nuestro hueso, tenemos que hacer ya obviamente el acceso. Generalmente cuando son patologías que son crónicas y de gran tamaño, en lo que levantamos el colgajo ya hay una fenestración de esa cortical, lo cual nos va a ayudar en la orientación de dónde tenemos que hacer la apicectomía, y es mucho más fácil el abordaje. Pero cuando no contamos con esto, nosotros tenemos que hacer la osteotomía con presas de carburo, que son las que nos va a dar una mejor acabado en cuanto a las terminaciones de ese hueso. Siempre tiene que ser con abundante irrigación para evitar calor friccional. Muchos estudios nos hablan de cuáles serían el instrumental rotatorio ideal, pero al final siempre todos terminan diciendo que las presas de carburo, las presas redondas, son las que nos va a dar mejor acabado. Una vez nosotros ya estamos dentro de la lesión, aquí la literatura refiere que hay mucha controversia en si tomar biopsia o no, porque generalmente si estamos frente a un diente que ya ha sido tratado endodónticamente y tenemos una imagen apical, pues el resultado de la biopsia va a ser un inflamatorio, un granuloma, un quiste. Pero en un consenso que hubo de los cirujanos bucales y maxilofaciales, en la Sociedad Americana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, ellos a la final pues llegaron a la conclusión de que la decisión de tomar biopsia o no va a depender del tejido que nosotros veamos al momento de hacer el abordaje. Particularmente, yo sí prefiero tomar biopsia de todo tejido que veamos a nivel apical, pues porque pienso que el paciente se lo merece. Nos hemos llevado muchas sorpresas creyendo que es un quiste, un granuloma, y al final es otro tipo de lesión maligna. Entonces, yo prefiero irme por lo seguro y cuidarme las espaldas y siempre mandar a estudio histopatológico lo que de ahí podamos tener. ¿Okay? De todas maneras, ellos como sociedad, pues en la publicación del 2015, pues ellos hicieron un cuadro en cuándo no tenemos que hacer biopsia de los tejidos blandos que obtengamos pues de las cirugías apicales. Y obviamente tiene que haber una evidencia clara de un tratamiento endodóntico preexistente, que haya habido una necrosis pulpar, que no necesariamente tiene que haber una imagen radiolúcida para nosotros poder hacer esa biopsia. Imágenes radiolúcidas asociadas no solamente al tercio apical. Ya cuando estamos hablando de imágenes radiolúcidas al tercio medio, pues ya ahí sí tenemos que pensar que no es nada inflamatorio. Las lesiones que no estén asociadas a dientes impactados, o sea, siempre y cuando todo esté confinado al ápice y todo nos indique, según la anamnesis, de que es algo inflamatorio, pues según ellos no es necesario mandar a hacer estudio histopatológico. Entonces, ya aquí entramos a la cirugía apical propiamente, es decir, a la remoción de ese ápice. Y aquí nosotros por lo menos siempre tratamos de tomar el protocolo de triple 3 milímetros. ¿Cómo es eso de triple 3 milímetros? O sea, nosotros cortamos 3 milímetros del ápice, hacemos la desobturación de 3 milímetros y la preparación del cajón de 3 milímetros de profundidad y una obturación de 3 milímetros. Nosotros generalmente cuando hacemos cirugía apical convencional, pues la angulación de esta osteotomía puede ser entre 45 y 60 grados para tener una mejor visión, ya que no estamos trabajando con ningún tipo de material micro. Ya ahorita lo que está en boga es la cirugía, la microcirugía apical, que ya para ese tipo de procedimientos sí cambia un poquito los protocolos, ¿okay?
Pero en este caso, ya que estamos trabajando de la forma convencional, existe instrumental, como lo pueden evidenciar en la parte superior derecha, pues que está adaptado para este tipo de cirugía con material de piezas de mano, con microcabezales, micropresas, ya que en la preparación de este tipo de cavidad tiene que ser de manera perpendicular a los conductos radiculares. Entonces, y la preparación tiene que ser como hacíamos las preparaciones clase 1 de amalgama o de resina, así tal cual para tener mayor retención, que sea con una convexidad hacia la porción apical para que tenga mayor retención del material y que tienen que cumplir con los 3 milímetros de profundidad. José, ¿Con qué material o con qué instrumental nosotros podemos hacer esa apicectomía como tal? Hay muchos estudios que comparan el uso de fresas con láser o con... Bueno, lo importante es que o con ultrasonido, es lo que está buscando, comparación de ultrasonido con fresas y con láser. Y todos los estudios siempre llegan a la conclusión de que las fresas de carburo son los que nos van a dar un mejor acabado en ese tercio apical, porque lo ideal es que nosotros tengamos una superficie suave, una superficie que sea lisa, ya que la finalidad de esto es que se vuelva a regenerar cemento, hueso y tejido periodontal. Entonces, para que nosotros tengamos menor invasión de bacterias y una mejor adaptación del material de relleno, las superficies tienen que ser suaves y lisas, como lo vemos a la derecha, y eso nos los va a dar las fresas de carburo. Hay muchas otras opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Si se fijan en la imagen que tiene la D, es una microfotografía de ese tercio apical realizado con láser, y fíjense las irregularidades y la adaptación del material, que no es nada favorable y por ende puede facilitar lo que es la microfiltración de bacterias hacia esa zona y producir una recidiva de la lesión. Y en la imagen de abajo, pues es un corte realizado con láser y con la fresa. ¿Okay? Una de lo que se está utilizando actualmente con la aparición de los microscopios es la microcirugía apical. Fíjense la dimensión de esos espejitos que tenemos ahí en comparación con los espejos intraorales que utilizamos comúnmente. Esto nos va a dar ciertas ventajas, ya que podemos analizar desde hacia el interior de donde nosotros estamos trabajando, dentro del lecho que hicimos, con esos espejos, microespejos, cómo va quedando la cavidad, cómo va quedando la obturación. Y para esto también existen lo que es los insert o los atacadores, que son los que nos van a ayudar a llevar este material hacia la parte interna del conducto. Como les expliqué anteriormente, aquí los protocolos cambian. Aquí no se va a hacer ninguna angulación de 45 grados. Aquí la angulación es de 0, porque en teoría tenemos un instrumental que es micro y que entra dentro de ese lecho quirúrgico que hicimos con nuestra pieza de mano micro. Entonces aquí no va a haber la preparación de un cajón. Aquí la preparación va a estar confinada solamente al conducto radicular y a la desobturación del mismo, tomando los mismos protocolos de triple 3 milímetros. Vamos a hacer una desobturación con las mini piezas de mano, que son unos inserts, unas piezas que con ultrasonido van a eliminar todo la gutapercha que está en esa zona, y con los atacadores se va a llevar el material al sitio. Con esto tenemos la ventaja de que nos aseguramos de que solamente estamos dentro del conducto, no dejamos ningún tipo de espacio muerto y el material va a quedar bien adaptado a las paredes. Aquí les traigo un cuadro donde nosotros podemos evidenciar las diferencias en cuanto a la cirugía apical tradicional y la microcirugía.
cambia absolutamente todo, el tamaño de la osteotomía, el grado de angulación y lo más importante que es la inspección del sitio resecado, la superficie que nos queda una vez ya hemos hecho esa cirugía. Nosotros no podemos, haciendo la cirugía tradicional, no podemos evidenciar cómo quedó ese lecho quirúrgico, porque el instrumental que nosotros tenemos no, no está acorde a la osteotomía que nosotros hicimos. En cambio, con la microcirugía y con los microinstrumentales, pues obviamente siempre vamos a tener una inspección de la zona, donde vamos a identificar lo que es el istmo del interradicular, que es ese canal que queda separando las dos raíces cuando trabajamos con dientes birradiculares. En ellos aquí te diferencian que en uno podemos usar las puntas ultrasónicas y en otros fresas, pero también dependiendo del tamaño de la fresa de carburo, pues también se pudiese trabajar como tratando de hacer la menor osteotomía posible. ¿Okay? En cuanto a los materiales de relleno, de obturación, siempre se está trabajando ahorita con MTA, ya la amalgama pues está pasando a segundo plano, ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Una vez nosotros ya vamos a hacer la obturación como tal, siempre tenemos que producir una hemostasia, ya que ese sangrado que se va a producir una vez nosotros hayamos hecho esa resección y ese legrado, pues no nos va a permitir una buena adaptación del material de relleno, porque este se puede contaminar. Por eso que nosotros, antes de comenzar, tenemos que hacer no solamente una técnica de anestesia trocular, sino colocar técnicas infiltrativas en el vestibular, por palatino o lingual, para que el vasoconstrictor que tengamos nosotros en la anestesia, pues nos ayude a que ese lecho quirúrgico no tenga un sangrado tan abundante y podamos obturar de manera más satisfactoria nuestra pisectomía. ¿Okay? Para esto nosotros podemos utilizar apósitos con epinefrina, bien sea gasa, con epinefrina o con ácido tranexámico, sulfato férrico, cera para huesos, o geljuan, que nos pueden, comprimiéndola durante 2 minutos, nos puede ayudar con la hemostasia. En cuanto a los materiales de restauración, pues hay descritos en la literatura muchísimo. Anteriormente se utilizaba amalgama, produciendo radiográficamente una imagen que se llamaba el cielo estrellado, y para evitar que eso sucediera se colocaba alginato, y una vez que ya estuviese obturado todo, pues se retiraba el alginato con los restos de amalgama. Pero actualmente hay muchos estudios donde comparan los diferentes materiales de obturación a retro que existen en el mercado, y siempre el MTA queda como que el que se utiliza como que el más indicado, ya que es el que tiene menor tasa de microfiltración y tiene mejor adaptación hacia las paredes de ese conducto. Entonces, una vez ya nosotros tengamos listo nuestra preparación, nosotros dentro de las opciones de tratamiento y dependiendo del tamaño del defecto, pues podemos coadyuvar pues a la cicatrización de ese lecho quirúrgico utilizando técnicas regenerativas que dependiendo del tamaño, pues nos pueden favorecer. Obviamente, todo esto siempre pensando en la necesidad del paciente que quiere tener un postoperatorio más satisfactorio y tratar de que ese defecto pues se rellene lo más rápido posible. Uno de los protocolos que nunca se deben saltar dentro de la cirugía apical es el seguimiento, así como cuando se hacen los tratamientos endodónticos, que después de cada paso se toma una imagen, una radiografía, pues aquí también no podemos saltarnos ninguno de esos pasos. Una vez nosotros hayamos hecho la preparación, pues tenemos que tomar una radiografía para evaluar la preparación, tenemos que, una vez tengamos lo que ya paso a paso y de la obturación a la mano, que ya hayamos constatado, pues que estamos dentro del sitio esperado, pues vamos a proceder a realizar nuestro y después cierre de colgajo. Particularmente, yo casi no utilizo seda. La seda, a pesar de que es
un hilo trenzado, pues me requiere mucha placa y pierde su fuerza tensil muy rápido. Yo preferiría usar siempre un bike, ya que se me va a mantener una fuerza tensil por mayor tiempo, a pesar de que el trenzado no, me, no me acumula mucha placa, pero y me parece que es una buena estructura para ese tipo de procedimiento. Para mí lo ideal sería un monofilamento, bien sea un nylon 560. El problema del nylon es que el paciente te va a estar llamando a cada rato diciendo que le molesta el carrillo, que le molesta el labio, porque los cabos que quedan sueltos después de que nosotros tomamos los puntos, pues tienden a molestar bastante. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos si realmente nuestra cirugía fue exitosa o no? Primero, una vez nosotros habiendo llevado el paso a paso, tenemos que hacer una radiografía de control periódica cada 3 meses, y ahí es donde vamos a evaluar la cicatrización ósea como tal, cuánto se ha puesto más radiopaco esa imagen radiolúcida apical que estaba en esa zona, si el diente poseía movilidad, dependiendo también del tamaño de la lesión, pues vamos a ver que esta movilidad pues va a ir disminuyendo y obviamente si el dolor desaparece. Una vez que nosotros hayamos recopilado todas esas opciones, pues se considera que la cirugía fue exitosa. Ahora, si nosotros a los 3 meses realizamos una imagen, una radiografía y vemos que todavía no hay una buena cicatrización ósea, que todavía tenemos cierta imagen radiolúcida, pues hacemos un control radiográfico a los 3 meses para nosotros estar seguros y ya de una vez poder dar por culminada de manera exitosa pues el procedimiento quirúrgico. Como todo procedimiento quirúrgico, valga la redundancia, pues tiene sus complicaciones, ¿ok? Siempre van a estar asociados, pues, porque al fin y al cabo es un trauma lo que estamos realizando en la cavidad bucal. Siempre vamos a conseguir con edema, con inflamación, así, dependiendo de qué tanto hayamos manipulado los tejidos, pues pueden haber hematomas o equimosis. Y una de las causas principales por las cuales yo casi no me meto con las papilas cuando hago este tipo de colgajos son las alteraciones estéticas. Cuando hay dehiscencia o alteración de cicatrización en alguna de las papilas, pues esto afecta bastante de manera psicológica al paciente y yo particularmente siempre prefiero utilizar el colgajo de Oldman porque preserva las papilas. Hay diferentes técnicas en cuanto a la realización de cirugía apical, no solamente son de manera las que se realiza dentro de la boca, sino que están descritos en la literatura de manera amplia la realización de la exodoncia de manera atraumática del órgano dental, la realización de la pisectomía y de la obturación a retro afuera de la cavidad bucal. Claro que tiene que cumplir ciertos parámetros en cuanto a la manipulación, de que no se pueden manipular las raíces de este diente, de que tratar de no sobrepasar la media hora fuera del alvéolo y estar remojando el diente con regularidad en solución fisiológica. Una este tipo de procedimientos pues tienen un 95% de éxito debido a que aquí la visión pues no está comprometida. Aquí tenemos una visión totalmente directa y podemos trabajarlo con cualquier pieza de mano y porque tenemos un mayor control. El problema aquí, a mi criterio, es que estamos sometiendo al paciente a prácticamente 3 procedimientos. Estamos haciendo la exodoncia, la pisectomía y la reimplantación. Entonces, ahí el proceso inflamatorio es mayor. Yo soy de la que pienso pues, que uno tiene que hacer los procedimientos quirúrgicos pensando en el postoperatorio. Que el paciente, a pesar de que, bueno, uno no realice los procedimientos quirúrgicos de manera rápida, pues uno siempre tiene que tomarse su tiempo porque el postquirúrgico va a ser más satisfactorio. Y eso es lo que el paciente te va a agradecer también. Entonces, eso es también cuestión, este tipo de procedimiento pues está descrito, es válido, depende también del gusto del consumidor, pero me parece que es demasiado traumático para realizar este tipo de procedimientos. Y la cirugía apical no solamente está confinada a lo que sería la pisectomía, sino que todo lo que tiene que ver con el abordaje
para la realización de cualquier remoción quirúrgica radicular, pues ya se considera cirugía apical. Y esto no escapa de la radicectomía. La radicectomía o la amputación radicular también dentro de lo que sería la cirugía apical, y es un procedimiento que también tiene muy buenos porcentajes de éxito, ¿ok? A pesar de que está indicado solamente en, en dientes que presenten fracturas radiculares verticales, en raíces que tengan esas fracturas radiculares, tiene que cumplir con ciertos parámetros, es decir, solamente se tiene que realizar en dientes que sean multiradiculares, que no tengan ningún tipo de movilidad, que no tengan ningún tipo de lesión periodontal, que no haya ningún compromiso de la purca, y que obviamente tengamos un buen soporte óseo, ya que le estamos restando capacidad de absorber las fuerzas oclusales a un molar que amerita esas tres raíces. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de que tenga un buen remanente óseo, además de que tenga una buena salud periodontal. Ya para culminar, pues el uso de la tecnología pues es inevitable. Aquí ahorita en lo que es la cirugía, pues todo se está haciendo de manera guiada, ya no estamos dejando nada al azar, ya nada se está dejando sin planificación, ya nada es improvisado, ahora todo lo hacemos con planificación. Y la cirugía apical pues no escapa de esto. Nosotros ya se está trabajando y se están haciendo las investigaciones de cómo mejorar pues la planificación a través de guías quirúrgicas con la impresión de férulas eh, personalizadas, donde aquí podemos también planificar no solamente el sitio donde nosotros vamos a trabajar, sino que también la profundidad de la desobturación, haciendo también énfasis en el sitio donde nosotros vamos, o sea, la angulación en la que se va a hacer la resección apical. ¿Okay? De verdad que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. En este tiempo difícil que estamos pasando todos, pues se dejó este pensamiento de que Dios siempre está en control de todo lo que está pasando, y nosotros cuando salgamos de esto vamos a salir renovados, con buenas fuerzas, nuevas fuerzas y nuevas energías. De verdad, muchas gracias, y esperemos la sesión de preguntas y respuestas. José, gracias por tu excelente participación, la disertación que has dado, bastante completa, has abarcado varios aspectos de la cirugía apical y de verdad que, bueno, la sala está complacida, lo he notado por los comentarios y yo agradecido contigo por estar aquí con nosotros.